Shalom. Qué maravilla, qué gusto, qué privilegio en este nuevo día dirigirme desde aquí, tu iglesia virtual, la que el Señor nos ha dado, nos ha provisto, para que escuchemos la palabra de Dios. Ahora estudiando el libro del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta en Romanos, la epístola a los Romanos, algo precioso que el Señor nos ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo, que nos trae para que disfrutemos del conocimiento y la salvación que aquí se encuentran, el por qué podemos ser salvos. Comencemos. Familia, ¿cómo estás? Hermana, hermano, joven, adolescente, preadolescente, niños, bebés, algunos ahí en el vientre de su madre, escuchan la voz de este su hermano y servidor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor. Te rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, recibas nuestro agradecimiento. Un día más de vida, un día más que vamos a recibir tu palabra. Un día más queremos escucharla. Un día más queremos que nos alimentes y te decimos, háblanos, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ayudarnos. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por lavarnos. Gracias, Jesús, por ser nuestro abogado, nuestro hermano abogado, intercesor. Gracias, Jesús, nuestro hermano. Gracias por interceder. Así como en la tierra, las familias que tienen más de 2 hijos, siempre hay uno que interviene. Hay uno que interviene y dice, papá, no lo hagas. Empieza a interceder. Ahí comienza a interceder. No le castigues. Se equivocó. O perdónale. Papá, mamá, perdónele. Y ya está. El padre se suaviza a la madre. Perdona a ese hijo que se equivocó. O que hizo mal. O que pecó. También. Y así, Jesús, haces con nosotros. Así intervienes por nosotros. Así nos defiendes como un abogado. El juicio que iremos ante el Padre, tú estarás defendiéndonos. Y muchos ya no llegaremos al juicio. Muchos de mis hermanos y yo no llegaremos al juicio. Papito, sabemos por fe que somos salvos y esperamos en la venida del arrebatamiento, en ese momento del arrebatamiento, podernos ir contigo. Gracias para encontrarnos en la nube contigo, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por ese amor. Gracias por habernos dejado tu Santo Espíritu para que sea nuestro guía, nuestro ayo, que nos lleva a conocer la verdad, nos habla de la verdad, nos guía a la verdad. Gracias, Espíritu Santo, y te rogamos, háblanos, háblanos, Espíritu Santo, con poder y autoridad. Háblanos de la manera que podamos entender que tus palabras con sencillez, con autoridad, lleguen a nuestro corazón. Y redarguya, Señor, nos limpie, queme lo que no te agrada, lo echemos fuera. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amado, con unción del Espíritu Santo, te decimos, háblanos, que queremos escucharte. Gloria a ti, Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, qué precioso es darle gracias al Señor. Estamos en la lección número 19, ¿sí? 19. Qué
Bueno, seguiré diciendo yo. Y tú también. Seguramente se originó en la mente y corazón de Dios. ¿Quién es Dios? Ahora nuestro Padre. ¿Por qué? Por fe, porque le creímos. En ese entonces le creyeron, mas ahora nosotros le creemos y creemos en Jesús y que por Jesús somos salvos. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Agradezco a Dios por este precioso libro. Hermano querido, yo agradezco y agradece tú también. Esta es una obra maestra de las enseñanzas cristianas. Este fabuloso escrito de la fe es la palabra de Dios. Mis hermanos, hermanas, la doctrina de Dios, no de Pablo, no de Marlon, no, la doctrina de Dios. Enseñada a nosotros a través de Pablo, guiada por el Espíritu Santo. Y ahora, usándome el Espíritu Santo para que hable la palabra de Dios en su nombre, tu hermano, para que tú aprendas, así como yo, aprendamos y sepamos. Gloria a Dios. Amén. Seguimos con el tema de la justificación. Todo esto viene el tema de la justificación. No lo dejamos, hermano querido. Sabemos que justificación es el acto soberano de Dios por el cual declara justo a todos los que acudimos a Él por fe en Jesús. Sabemos que este es un término, hermanos queridos, es un término judicial, ¿sí? Un término legal. Declarar justo al pecador. Hermano querido, aquí no hay apelación. Aquí no hay apelación. Cuando aceptas a Cristo de corazón, a Jesús de corazón, Jesucristo, aceptas a Jesús de corazón, inmediatamente la sangre de Cristo es la que ve el Padre, ve el sacrificio que su Hijo hizo y te ve a ti como su Hijo. Dice que te escribe en el libro de la vida, escribe tu nombre. Y Dios, como el juez, dice justo, inocente. Aquí dice Dios justificado. Dios te declara justo, justo. Al pecador que se arrepiente y deposita su fe en Jesús como su Salvador personal. Jesús, tu Salvador personal. Di, Jesús es mi Salvador personal. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por todos ustedes que están estudiando esta maravillosa epístola a los romanos. Repitamos, recordemos, escuchemos una vez más Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. ¿Sí? Y como tienen su Biblia abierta, vamos ahí. Puedes escuchar, puedes hablar tú también, puedes leer. Ponle voz, vamos juntos, ¿vale? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando tú crees a Dios, te es contado por justicia, hermano mío. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David,
habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por cada uno de nosotros, hermanos amados. Pablo escoge a Abraham como ilustración, una ilustración aquí de la justificación por fe. Te preguntas, ¿y por qué Abraham? Porque Abraham fue antes de la circuncisión, ¿sí? Antes de Abraham ya existían muchos judíos convertidos en las iglesias, los cuales discutían. Mira, Abraham es el padre de todos, ¿sí? Pero cuando yo te digo antes, no me refiero antes de Abraham. Antes, ya Abraham había muerto. Y existían muchos judíos convertidos en las iglesias, los cuales discutían de cómo se puede dejar de lado la ley y los 10 mandamientos o las 614 leyes que Dios le dio a Moisés. ¿Qué haremos con eso?, le decían los judíos convertidos en la iglesia de Roma. El Espíritu Santo guía a Pablo para escoger a Abraham, porque Abraham vivió antes de la ley y aún así, escucha, que ya lo escuchamos, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Esto está en Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Te das cuenta que la justificación no es por obras, hermano mío? No es por obedecer los mandamientos, los cuales no digo que desobedezcas. Cuidado, no vas a decir, el hermano dijo que hay que desobedecer. No, lo que te digo es que el obedecer haces bien, pero eso no te salva. Si no tienes fe en Dios y ahora en Jesús, no serás salvo. Al que obra no se le cuenta el salario como una gracia. 4.4, Romanos 4.4. Sino como una deuda. Recordemos que cuenta, contar, atribuir, están 11 veces, ¿sí?, en este capítulo, el capítulo 4. Dios tiene los registros y el momento que confiamos en Jesús, Dios pone en nuestra cuenta celestial fe. Dios nos declara justos. Aquí Pablo dice que al que obra no se le cuenta el salario. Al que obra no se le cuenta como gracia, hermano querido, es una deuda. Ahora, imagínate, si en esta pandemia tu jefe viene y te dice, tú has trabajado, di tu nombre, el nombre que tengas, Marlon, tú por este parásito, este bicho, lo que le llame, porque aquí le dicen de todo, al virus, que en sí es un virus, dice, tú no trabajaste, pero bueno, te traigo el mes y te voy a pagar este mes. O por los 3 meses que no has podido asistir y nadie hemos asistido, te pago una cantidad. O te pago los 3 meses o una cantidad. Eso es un regalo. Ahí tu jefe está haciendo una buena obra, te está regalando algo. ¿Te das cuenta? Eso es un regalo. Pero si tú has trabajado y el jefe te paga, no te está regalando nada. Está él cumpliendo con la deuda que ha adquirido contigo como trabajador. El jefe adquiere una deuda. Cuando nosotros empezamos a trabajar con él, él nos va debiendo esos días que vamos trabajando. Cada hora ya nos va debiendo, hasta cuando llegue el día en el que nos paga. Entonces, eso es la obra. El que trabaja debe cobrar, ya que es una deuda por su trabajo. No es un favor. Lo que este versículo nos dice es que un trabajador tiene derecho de recibir su jornal. ¿Sí? Esto no es un favor, ya está dicho. Si tú o yo realizamos obras que satisfagan completamente a Dios, mira, si hacemos obras, y en el capítulo anterior lo vimos,
la lección anterior, la lección 18, topamos una parte de esta. Si tú y yo realizamos obras que satisfagan completamente a Dios, Dios estaría en deuda con nosotros. Entonces sería un pago y no sería gracia. No podemos trabajar para obtener la salvación. ¿Qué podemos hacer para obtener la salvación? Ya quedamos. No podemos hacer el sacrificio que Jesús hizo. No lo podemos. O si no, Dios nos debería a nosotros, cosa que no es así. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Nos ha dado muchísimo más de lo que merecíamos. Si el pecador puede alcanzar la salvación por medio de sus obras, Dios estaría obligado a salvarlo, aún sin que el pecador tuviera que agradecerle. Mira, ojalá tú tengas la oportunidad de agradecer a tu jefe cuando cobras. Pero hay muchos que no tienen ni esa oportunidad. Y si la tienen, tampoco le dicen gracias. ¿Sí? Y si yo pudiera comprar mi entrada al cielo, vamos ahora a suponernos que podemos comprar la entrada al cielo, no tendría de qué agradecerle a Dios. Si yo compro, no tengo de qué agradecerle. Cuando tú compras y vas al cine, vas al supermercado, pero aún así a veces en el supermercado agradeces. Y en tu casa, cuando te sirven la comida, muchas veces no dices ni gracias. Y si lo dices ya porque, bueno, sale esa palabra. Mira, cuando en el autobús antes iba lleno, te tocan, perdone, o tú le tocabas a alguien, perdone, perdón. Y cuando tú has cometido algo, ¿cómo te cuesta decir perdón, verdad? Ahí nos quedamos. ¿Te das cuenta que no podemos comprar la justicia? Ni siquiera podemos trabajar por ella. En el versículo 5 escuchamos, el que no obra, sino que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es que tú eres justo cuando tú tienes fe. Gloria a ti, Jesús. Cuando tú tienes fe en Jesús, tu fe te es contada por justicia. Una vez más te das cuenta que la salvación es para el que no obra. Escucha, versículo 5. Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Pero al que obra, la salvación es para aquel que no se basa en las obras. No te bases en las obras y serás salvo. Escucha esto. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, Dios creó, dice, creados en Cristo Jesús para que, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros tenemos que andar haciendo buenas obras, pero no porque vamos a ser salvos, al contrario, porque somos salvos por fe. Somos salvos y por fe tenemos que hacer buenas obras. Ese es nuestro deber. No seremos salvos por nuestras obras, eso seguro que no. Pero cuando por fe nos salvamos, nuestra salvación es ya nuestra. Cuando por fe nos hemos salvado, ya es nuestra la salvación. Es el punto de partida para las buenas obras. Ahí comienza el punto para las buenas obras. Escucha. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Qué hermoso, ¿verdad? Todos los creyentes somos llamados a hacer buenas obras, las cuales solo deben glorificar a Dios.
no a nosotros. Siendo salvos queremos honrar y glorificar al Señor de señores. Hermanos, hermanas, escucha por favor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No seas como estas personas que de corazón no estaban interesadas en la clase de rey o reino que les hablaba Juan. Eso está en Lucas capítulo 3, versículo 1. Ellos no estaban interesados en el reino del Señor. No. Deja de apoyarte en tus obras como canal para la salvación. Deja. Escucha. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías capítulo 1, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:5. Dios es justificador de los impíos. Sí, Dios es justificador de los impíos. Pero aquí decíamos, Lucas nos decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No seas como estas personas, no seas. Ya veremos, hermanos queridos, qué pasa en próximas lecciones. Posiblemente la 20 estaremos viendo, la 20 o 21 estaremos viendo qué es lo que pasa con el bautismo, qué es todas esas cosas del bautismo. Bueno, ya veremos. Pero te dejo ese interrogante, que sigas leyendo tú, sigue leyendo la palabra del Señor. Entonces, justificador de los impíos. La definición, ¿qué es? El significado bíblico de impío significa a aquella persona que está falta de piedad o persona de baja moral. También hace referencia a aquellas personas que no tienen una religión marcada. El término impío es muy basado en la Biblia. Es muy usado en la Biblia cuando se hace una comparación entre lo justo y lo impío. Es un término que se utiliza para las dos formas: persona injusta y persona sin religión. Hebreos, conocido como la galería de la fe, aquí se le da crédito. Hermano, escucha, se le da crédito a la fe. Entramos aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Capítulo 11, versículo 8, Hebreos. Que yo siento algo hermoso, queridos hermanos, siento algo precioso al escuchar la palabra y no tengo palabras para decirle. Se cierra mi boca. El Espíritu Santo quiere que meditemos un poco allí, hermanos. Qué hermoso es. Un hombre que salió de Ur de los Caldeos, un hombre que dicen que tenía posesiones y tenía de todo, y salió ahí por fe. Que cómo escuchó la voz de Dios, no lo sé. Si se le habló cara a cara o algo, un mensajito en la noche despierto, bueno, yo no te puedo decir esa situación, hermano querido. Luego Dios nos envió, mira, aquí viene. Pon atención y escucha. Los ángeles fueron creados por Dios. Ojo, por favor, escucha. Oído, atención, reverencia, respeto, atención, oído. Los ángeles fueron creados por Dios y le fallaron. Ahí tenemos a Luzbel y todos los que le siguieron a él. Luego Dios creó al hombre y Adán pecó, fallándole también a Dios. Luego Dios
envió un diluvio sobre la humanidad y destruyó a todos excepto a Noé y su familia. Y de esa familia comenzó a poblarse la tierra hasta que nació un hombre llamado Abraham, a quien Dios le dio una orden. Le dijo: sal y ve al lugar que te mostraré. Y este hombre creyó por fe y salió y peregrinó. Escucha, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Simplemente creyó a Dios. Está Hebreos capítulo 11, versículo 9. Santo eres, Señor. Gracias, 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 gracias. Escucha, por favor. Para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, aún siendo incircunciso, para que fuera padre de los que creen a Dios. Te he leído. El primero está en Romanos capítulo 4, versículo 11. Ahora te pido que escuches, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mira, así es que no es solo un momento que Pablo dijo: aquí en Romanos les voy a tener, como no tengo nada más de qué hablarles, les voy a decir aquí, bim, bim, y hablarles solamente eso. Solamente de Abraham y todos. No. Si hablan de Abraham, ya vamos a ver en capítulos posteriores. ¿Por qué habla de Abraham? Que ya nos ha explicado, para darnos un ejemplo de la fe de este hombre, que sin ser circuncidado y ya teniendo su edad avanzada, él y su esposa tuvieron un hijo. ¿Sí? Por fe. Salió porque creyó al Señor. Si tú, antes de eso, escucha otra vez, vamos a escuchar Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Solo la gracia, el regalo de Dios, nos da la fe, y es por eso que en este capítulo tener fe es muy importante para poder entender y poder continuar escuchando la palabra del Señor. Si tú eres un hijo, hija, hermano, hermana, de los que sabe, que reconoce que has venido a Dios sin mérito, si eres tú, mi hermana, mi hermano, alguien que reconoce que has venido sin mérito a los caminos de Dios, sin algo tuyo propio, ¿qué trajiste tú? Nada. ¿Qué tenías para ofrecerle a Dios? Nada. Nada. Yo no tenía nada para ofrecerle a Dios. Y si tú me dices que has nacido en un hogar cristiano, eso no te hace salvo. Eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es cuando confiesas, te arrepientes y confiesas tus pecados, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconociendo que eres un pecador y te mereces ser condenado y enviado al infierno. Y ahí viene la gracia, el regalo, el sacrificio que hizo Dios, ese regalo inmenso, invalorable, que hizo por ti, lo hizo por mí, y sigue siendo efectivo en la vida de los que siguen aceptando a Jesús. Pero, ¿cuál es el resultado de tener fe? ¿Cuál es el resultado de tener fe? Piensa, ¿cuál es el resultado de tener fe? ¿Sí? Si lo has dicho, la justificación. El resultado de tener fe es la justificación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Por la fe vivirá, por la fe vivirá, por la fe vivirá. Y tú di, por la fe viviré, por la fe viviré, por la fe viviré. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Te entregaste a la misericordia de Dios? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando tú crees en Jesús, te es contado por justicia, hermano, hermana, joven, adolescente. Pero creer una cosa, no de aquí para acá, ¿sí? De aquí para acá. Gloria a Dios. Amén. ¿Te entregaste a la misericordia de Dios? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. ¿Aceptaste por la obra culminada de Jesús en la cruz y el Calvario? ¿Aceptaste? ¿Creíste? ¿Crees? ¿Seguirás creyendo? Te hable lo que te hablen, te digan lo que te digan. Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 8. ¿Escuchaste? Te repito, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Si reconociste de esa manera, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Es el mismo. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Abraham, el creyente Abraham, hermanos queridos. Esa bendición que recibió Abraham, dice que pasa a todos los que creemos, los que tenemos fe en Dios, fe en Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Ten la seguridad de que Dios te cuenta como justo. Igual, hermano querido, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 8. ¿Sí? Todo está, hermano, que vas a leer tú el versículo, el texto, el contexto, vas a leer, si quieres leer de todo ese Gálatas. Fe es un acto de dependencia en Dios por el cual el creyente es declarado por Dios como justo. Es justificado. Eres declarado justo. Eres justificado. ¿Por quién? Por Dios. Dios, el juez, te declara justo. Te declara justificado, hermana, amado hermano, y a todos ustedes. Fe es un acto de dependencia en Dios por el cual el creyente es declarado por Dios justo, como es justificado. Justo es justificado. Yo soy justificado. Dios me ha declarado justo. Dios me ha declarado justo. Yo soy justificado por Dios, por el sacrificio de Jesús. Soy justificado. Amén, gloria a Dios. ¿Sabías? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3. La fe por sí sola es muerta. Hermanos queridos, ¿sabías tú? La fe por sí sola es muerta, no vale nada. La verdadera fe acepta lo que Dios ha dicho.
como una realidad. Hermanos míos, la fe acepta lo que Dios ha dicho como una realidad. Yo seguiré diciendo, no le ayudes a Dios, no le ayudes a Dios. Ten fe. Hermano, dicen, yo escucho aquí comentarios, hermanos, me envían comentarios y me cuentan que están muchas iglesias a punto de cerrarse, que si no hacen eventos, si no hacen algunas cosas, se cerrarán. Y yo te digo, hermano, hermana, pastor, líder, ancianos, presbíteros, como se llamen en cada congregación, el nombre que tengan. No, si tú por fe crees que Dios te ha dado esa casa para oración, si Dios ha santificado ese lugar, si tú por fe crees eso, deja de ayudarle a Dios. No permitas que hermanos entren en esa confusión. No permitas, hermano mío. Ten fe, que las cosas del Señor perduran, las cosas del Señor no se corrompen, las cosas del Señor no se dañan. Nosotros no somos comprados con oro, nosotros no somos comprados con oro, hermanos míos. El oro se corrompe, el oro se daña, dice la palabra del Señor. Nosotros somos comprados con la vida, con la sangre, ese sacrificio que hizo Jesús en el monte del Calvario cuando fue crucificado. No hagas en vano el sacrificio de Jesús. No hagas impune esa muerte, esa sangre derramada. No ayudes al Señor. Ten fe, ten fe, ten fe. Hermanos, acá me llegan. Llego, avanzo, veo, miro. Hermanos queridos, yo me lleno de la palabra del Señor. Llegan iglesias de diferentes iglesias, me llegan mensajes y los miro, hermano querido, analizo y me gozo, porque la palabra de Dios es para gozarse. Y cuando sientes tú que viene con autoridad, sientes, dices, es papá que me está hablando. Pero ya no sientes y dices, ¿quién le contó? Es que le ha contado él, porque yo le conté. Eso me está echando en cara. Ya no, vas a decir, gracias Señor, porque a alguien estás hablando. Yo ya te confesé mi pecado y tú me perdonaste. Ahora lo que tú estás diciendo es para alguien que quizá no lo conozco, no es de aquí, no está aquí, está en otro lugar, en otro país, en otra ciudad. Que para él es ese mensaje. Entonces, así te digo, hermano, ya no te resientas por eso. Resiéntete, duélete cuando no se hacen las cosas que el Señor manda, cuando no se le permite obrar al Señor. Hay alabanzas que repiten en muchas congregaciones y dicen, aunque no pueda haber, estás obrando, aunque no pueda haber, estás obrando. Hermano, te digo mentiroso, cantas esa palabra que suena bonito, estás obrando y le dejas obrar. No estás haciendo tanto negocio tú en la casa del Señor. No estás haciendo tú ese negocio para ayudar al Señor, para ayudar a mantener esa, dices, obra, esa casa del Señor, cuando aquí en la palabra dice que el Señor bendecirá. Y tú no estás haciendo tantas cosas para ayudar, para que se mantenga la obra del Señor. ¿No estás haciendo eso? Porque ten fe, que entonces el Señor abrirá y te multiplicará y te bendecirá y serás canal de bendición para todos estos corderitos. Ahí es cuando el Señor dice, me amas. Y te dice a ti, el nombre que tienes, pastor, predicador, evangelista, maestro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Apacienta mis corderos. Enseña a tener fe. Enseña que la fe mueve montañas. Enseña que por la fe somos salvos. Enseña que por la fe somos justificados. Enseña que por la fe estaremos con Cristo Jesús.
Pero a este paso, imagínate que llega un converso a la casa del Señor que tú dices que Dios te ha dado. Y yo no soy quien para dudar, pero me hace dudar, no solo a mí. Llega a la casa y ve el negocio que tienes, de lo que tengas. Ese negocio que tú tienes, ¿crees que es del Señor? ¿Que el Señor te ha dado? ¿Acaso no has leído una palabra que el Señor echó del templo con el látigo? Echó del templo a los comerciantes. ¿Y qué estás? Piensen, ¿qué están haciendo pastores? ¿Qué están permitiendo en sus congregaciones que se haga? ¿Acaso no están permitiendo? ¿Sí? ¿Acaso no están permitiendo? Ustedes dicen que eso es para edificación de la casa del Señor. Ahora, si ustedes me dicen, hermano, lo que estamos haciendo es para bendecir a la gente que necesita. Es para bendecir a estos hermanos. Queremos que se ponga un uniforme para que se identifiquen ante las demás personas y los que llegan sepan que son quienes le van a atender, quienes les están guiando, llevándole un vaso de agua. Bueno, es otra cosa. Pero si ustedes me dicen que lo que están haciendo es para que se mantenga la obra del Señor, entonces les digo, hombres de poca fe. Ahí viene la palabra del Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas muy bien, caminabas por las aguas, pero te empiezas a hundir. ¿Por qué dudaste? No dudes, ten fe, cree. El Señor hace lo milagroso. Gloria a Dios, Padre amado, Señor Todopoderoso. Gracias. Gracias por haber hablado. Señor, que estas palabras que han fluido por mi boca, Señor, sean para edificación. Si tú has exhortado, Señor, a alguien, que esta persona reciba dándote gracias, medite en su corazón y tome una decisión con las personas que tienen que tomar. Y se acepte tu palabra. Que la gloria, honra y todo honor sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabo, Señor, te bendigo. Shalom. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Espero que nos podamos ver en la lección número 20. Y una cosa, hermanos queridos, si el Señor provee y no viene antes, prepárense que para la lección 20 tendremos unas preguntas. El que quiera, las preguntas de lo que hemos estudiado hasta aquí, las estaremos dando para que tú, hermano querido, valores lo que has aprendido. Y digas, bueno, yo aprendí, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo Romanos en capítulo 1, versículo 1? Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos 1, Romanos capítulo 4, versículo 6. ¿Qué me dice el versículo 4, el versículo 3? Romanos capítulo 2. Hermano querido, es muy importante que concienticemos lo que hemos aprendido y recordemos. Gracias, Padre. Shalom, hermanos. La paz y el amor del Señor reinen en cada uno de ustedes y en sus hogares. Y ustedes bendigan a los demás. Sean de bendición para el prójimo. Sean de bendición para los jefes. Sean de bendición para donde ustedes pisen. La gloria del Señor se vea reflejada en ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor siga bendiciéndonos, pero de una manera fantástica. Amén.